Todavía recuerdo con claridad cada detalle del día en que nuestra civilización cayó. La guerra con los humanos había sido la más larga y desgarradora de nuestra historia. Habíamos luchado con todo lo que teníamos, pero al final, nuestras flotas estaban destruidas y la mitad de nuestras colonias, en ruinas. Sin embargo, en Draxia, esa devastación parecía lejana, como si no nos afectara. En nuestro mundo natal, Draxios, apenas percibimos los ecos del conflicto. El estruendo de los cañones de energía y las explosiones en el espacio parecía algo ajeno, como una tragedia que ocurría en algún rincón olvidado del cosmos. Veíamos cómo el comercio colapsaba, cómo las estaciones espaciales vacías se llenaban de familias en duelo, pero nunca pensamos que nosotros, draxianos, perderíamos. Éramos un pueblo guerrero, forjado por generaciones de victorias, y el pensamiento de que la guerra pudiera alcanzarnos era impensable. Habíamos enfrentado adversidades antes y siempre salíamos victoriosos. Si el enemigo atacaba, respondíamos con más fuerza, con más ímpetu. Para nosotros, perder nunca fue una opción. De hecho, habíamos llegado a creer que éramos invencibles, que la guerra era solo algo que pasaba en las fronteras, algo que no nos afectaría. Vivíamos cómodos, seguros, lejos de la violencia que ocurría en los territorios más alejados. Pero ese confort nos cegó. En ese entonces, los líderes de nuestra sociedad hablaban de la guerra como si fuera una farsa, como si al final siempre prevaleceríamos. Sin embargo, nuestras flotas, antes imponentes, comenzaban a ser derrotadas una tras otra. Cada informe de batalla nos llegaba con más malas noticias, con más derrotas. Los primeros signos de la derrota fueron sutiles, pequeños detalles que al principio ignoramos. Estaciones espaciales vacías, los pasillos de las ciudades coloniales cada vez más desiertos, los gritos apagados de las familias que perdían a sus seres queridos en los frentes. Aún así, la idea de la rendición jamás cruzó por nuestra mente. Todo cambió cuando el gobierno de Draxia, el gobierno que siempre había defendido nuestra gloria, anunció que nos rendiríamos. En un principio, todos pensábamos que debía ser un error, tal vez un mensaje mal dirigido o una noticia falsa que había llegado por accidente. Pero las confirmaciones llegaron una tras otra, hasta que la terrible verdad nos golpeó. Nos habíamos rendido. El impacto fue devastador. Las calles se llenaron de gente que deambulaba sin rumbo, buscando respuestas que no llegaban. El aire estaba pesado, denso, como si el mundo mismo hubiera dejado de moverse. La flota, la mejor de toda la galaxia, había comenzado la guerra con una serie de victorias aplastantes, destrozando a la flota humana en el primer enfrentamiento. Pero ahora todo había terminado, y los humanos, nuestros enemigos más odiados, estaban en camino para ocupar Draxia. Recuerdo el momento exacto cuando las primeras naves humanas aparecieron en nuestra órbita. No hubo resistencia, solo un vacío de desolación, una aceptación amarga de lo que ya no podíamos cambiar. Nos preparábamos para lo peor: ejecuciones masivas, trabajos forzados, una opresión brutal como la que habíamos impuesto en nuestras colonias exteriores. Sabíamos lo que los humanos habían hecho en otros lugares, cómo arrasaban con todo, cómo destruían la cultura y la identidad de aquellos a quienes derrotaban. En las historias de nuestras colonias más lejanas, nos contaban sobre los campos de concentración y los castigos sin piedad. Pero, para nuestra sorpresa, lo que ocurrió fue completamente diferente. La ceremonia de rendición fue breve, silenciosa, sin sangre ni gritos. Los líderes humanos firmaron los documentos de capitulación y ofrecieron juramentos de lealtad, pero no hubo humillaciones ni sacrificios públicos. En lugar de venganza, los humanos se mostraron interesados en ordenar las cosas, en reconstruir lo que habíamos destruido. La primera unidad que desembarcó en Draxia lo hizo con precisión meticulosa, sin necesidad de violencia, sin ningún acto de desdén.
Pero lo que más me sorprendió fue el gesto de uno de ellos. Un soldado humano, cubierto de armadura blindada, vio a una niña correr hacia la calle, perdida y asustada. Sin pensarlo, se detuvo, la levantó y la devolvió a un lugar seguro. Le dio algo de comer antes de regresarse a su formación. Ese pequeño gesto, tan simple y humano, fue lo que realmente hizo que mi mente comenzara a cambiar. Tal vez no éramos los únicos monstruos en esta historia. Pero la duda que se sembró en mí fue pequeña, casi imperceptible, y mi escepticismo permaneció intacto. La guerra nos había dejado cicatrices profundas, y la idea de confiar en los humanos, incluso por un solo gesto, me parecía casi una traición a todo lo que habíamos defendido. Al principio, todos temíamos que el castigo llegara en cualquier momento. Esperábamos una mano de hierro, una violencia que nos obligara a aceptar nuestra derrota de la manera más humillante posible. El miedo nos mantenía alerta, mirando a nuestros ocupantes con desconfianza, como si cada uno de ellos fuera una amenaza esperando a desatar su furia. Pero a medida que los días pasaron, algo comenzó a romper las barreras de nuestra desconfianza. Los humanos reorganizaron el gobierno con una eficiencia que nunca habríamos imaginado. Establecieron nuevas reglas, pero no las impusieron con brutalidad, sino con firmeza. Mi trabajo en la administración continuó, pero mis ojos veían algo que jamás había esperado. Los humanos no solo eran competentes, eran amables. El líder humano de nuestra nueva administración, un hombre llamado Isen, se presentó ante nosotros con una calma desconcertante. Su presencia era autoritaria, pero sin la prepotencia que esperaba. Había algo en su manera de mirar, en cómo se dirigía a los empleados de las oficinas, que me hizo cuestionar todo lo que había aprendido sobre ellos. En sus palabras no había amenaza, sino un sentido del deber casi implacable. Al principio, pensé que su amabilidad era solo una fachada, una táctica para ganarse nuestra confianza y luego traicionarnos. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que no había nada falso en él. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en un informe sobre los daños estructurales de la capital, Isen me hizo una pregunta que jamás olvidaría. ¿Cómo te sientes, siendo parte de esta nueva era, de esta reconstrucción? Me preguntó sin rodeos, como si en su tono hubiera una verdadera curiosidad. Me sorprendió tanto que no supe qué responder. El peso de nuestra derrota aún pesaba sobre mí. Estaba acostumbrado a ser el conquistador, no el conquistado. No sabía cómo encajar este nuevo papel, este de ser simplemente alguien que busca sobrevivir. Pero Isen me observó en silencio, como si viera más allá de mis palabras. Durante esa conversación, me confesó algo que me sorprendió aún más. La derrota no es solo de ustedes, Draxianos, me dijo. Nosotros también temíamos perder. Muchos de nosotros temíamos que este fuera el fin de nuestra civilización. La guerra, a pesar de todas las victorias, nos había dejado cicatrices profundas. Lo que estamos haciendo ahora, con ustedes, es algo nuevo, algo que nunca pensamos posible. Esas palabras, esas simples palabras, marcaron un antes y un después en mi forma de ver a los humanos. Lo que había comenzado como un acto de desprecio y arrogancia se transformó en una búsqueda de comprensión. Isen no era el monstruo que imaginábamos, ni siquiera el conquistador despiadado que habíamos temido. Él, como nosotros, había enfrentado el miedo, la desesperación y la duda. La verdad que finalmente aceptamos fue dura. Nos rendimos no por traición, ni por una falta de poder, sino por arrogancia. Subestimamos a los humanos, creímos que, por ser más grandes, por tener más historia, estábamos por encima de ellos. Ahora nos dábamos cuenta de lo que habíamos hecho. Habíamos descuidado nuestra capacidad de adaptarnos, nuestra capacidad de ver más allá de nuestro propio orgullo. Durante generaciones,
Nos habíamos centrado solo en nuestra supremacía, sin entender que esa misma creencia nos había hecho vulnerables. La rendición, que al principio vimos como el fin, se convirtió en un nuevo comienzo. Lo doloroso fue reconocer que nuestros peores temores no se materializaron, pero que la verdadera derrota fue interna, en nuestro desprecio por el otro. A medida que trabajábamos junto a los humanos en la reconstrucción de Draxia, lo que una vez fue nuestra patria, comenzamos a ver el mundo de una manera diferente. No era el mundo que habíamos conocido, pero había una chispa de esperanza. Y tal vez, solo tal vez, esa chispa era el inicio de algo mejor.